En lo que voy cerrando se ve mal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un placer tenerlos de nuevo de cuenta con nosotros. Y hoy pues la verdad es que estoy muy contento porque tenemos a un gran amigo acá en esta mesa. Y es el doctor René Ramos Castillo. ¿Cómo está, René? Muy bien, Ruti, es Un un gusto en placer y verte. muchas gracias por invitarnos y compartir este espacio con tus auditorios. Muy grato estar aquí. Excelente, René. Bueno, pues ya el programa pasado hablábamos de la nueva escuela mexicana como modelo educativo que este gobierno federal está implementando. Trajimos a la maestra Berta Estrella y por allá vertimos algunos conceptos como lo que es el modelo educativo, lo que es el modelo pedagógico. Platicamos de algunos ejemplos de cómo los modelos se podían interpretar, de cómo se operacionalizaban en un aula. Y bueno, tratamos de dar algunos elementos ahí para que estos temas pues empezaran a ser temas recurrentes y tener algunos términos ahí claros. En esta ocasión, bueno, pues con todo el gusto recibimos al doctor René, pues que es un profesionista muy destacado en materia educativa y que lo vamos a tener acá varias veces seguramente si nos acepta la invitación y vamos a empezar a desmadejar este tema de la nueva escuela mexicana. René, para empezar, pues un comentario tuyo en relación a cómo percibes los modelos educativos y si quieres podemos hablar un poco también de la historia, porque tienes un bagaje enorme en ese tema, de cómo los has visto y poco a poco vamos a ir aterrizando algunos elementos para empezar entonces a interpretar lo que, refiero, lo que apenas se está declarando a nivel federal de lo que es la nueva escuela mexicana. Con mucho gusto, Ruti, claro que sí. Pues yo creo que tú lo acabas de decir, hablar de modelos educativos nos lleva realmente a un panorama muy amplio. Han evolucionado conforme evoluciona la propia sociedad en sus Correcto. procesos de desarrollo económico De acuerdo y contigo, en sus totalmente. propios procesos de política educativa. Que quede muy claro que una cosa es política educativa y otra educación política, porque nos falta bastante educación política. Sí tenemos política educativa, a veces un poco ejercida con dudas por la falta de formación política. Y esto ha venido pues desde la historia, quizás los más grandes, desde antes de Cristo, tenemos formas de educar y de formar a la gente. Y creo que esto ha ido evolucionando generalmente con los grandes pensadores, que un gran atributo es a los psicólogos. Curiosamente no son pedagogos, no son educadores los que han aportado más a las corrientes de aprendizaje. Los que han abonado más son distintos psicólogos en distintas épocas y en función a ello tenemos ideales y Es tenemos correcto, como Piaget, por ejemplo, que todo el mundo debe ser que lo ha escuchado, referido, y la escuela que él deja, y él era psicólogo precisamente. Tienes sí. toda la razón en ese sentido. No, Piaget, Vygotsky, ahora que está de moda con el aprendizaje colaborativo y que seguramente tendremos que ver mucho con la nueva escuela mexicana, pero que además está en boga porque la educación va evolucionando también conforme lo demanda los estudiantes, lo demanda la sociedad, y pues vivimos tiempos nuevos, vivimos tiempos totalmente digitalizados, totalmente con una tecnología que en apariencia parcialmente dominamos, pero cada vez es más dominante sobre las conductas de las personas. Eso quiere decir como que si, por ejemplo, la tecnología nos acaba ganando la partida, ¿no? Es decir, no hay la agilidad en términos educativos tal vez para apropiarse de una tecnología y usarla en consecuencia. De repente como que nos adaptamos tal vez a ella, ¿no? O sea, es decir, tú modificas un reglamento escolar porque resulta ahora que los chicos todos tienen celular. Cuando yo daba clases hace 15, 20 años, pues no había celular Sí. y los reglamentos seguramente ni lo contemplaban. Entonces, fíjate que eso platicábamos con la maestra Berta en la sesión pasada, en el programa pasado, cómo la sociedad evoluciona y evoluciona porque la tecnología la hace evolucionar. Claro, claro. Y la sociedad varía y tienen que variar también los modelos educativos y las mallas curriculares. Efectivamente.
El gran problema, yo creo que lo que vemos en esta evolución, que estas cositas a veces determinan, pero son instrumentos valiosísimos. Y a veces los Claro, eso satanizamos no se tampoco, duda, ¿no? Lo satanizamos porque luego decimos, pues no pueden sacar un teléfono, no lo puedes usar demasiado y todo. Pero la verdad es que también debemos de enseñarlos al uso de ellos, pero subordinado a las necesidades y que se use nada más como un instrumento o como una herramienta para Fíjate procesos que de en eso que aprendizaje. dices, ojalá si la educación pudiera evolucionar mucho más ágil para adaptarse a las tecnologías o a los cambios de actitudes o mentalidades de la sociedad. La teoría curricular dice que hay que modificar una malla curricular de 3 a 5 años. Eso casi nunca ocurre. Y ya ni me digas de implementar un modelo educativo, que es hablar de una atmósfera mucho más grande, de mucho más variables. Y bueno, pues por eso estás acá, René, porque vamos a empezar, humildemente lo digo, a manejar algunos elementos, algunos conceptos que ojalá pudieran ayudar a la gente que nos ve y nos escucha, simplemente para entender este universo de cosas con un modelo educativo. Fíjate, bueno, hay bastante y se dispersa uno en momentos. En tu pregunta original, cuando hablas de los modelos educativos, pues si nos remitimos al globo, pues son bastantísimos. Pero en México sí podemos hacer una síntesis muy concreta. Una síntesis muy concreta porque estamos registrados ahorita con 5 grandes modelos educativos en la historia mexicana. Sin embargo, si nos vamos aún antes de la reforma, que es el primero, de alguna manera vamos a ver que los mayas, que los aztecas tenían estructuras y maneras de formar a su sociedad. Se formaban por clases y Está interesante que comentas. y nunca hemos rescatado cómo Hagamos se hacía. algo para que tengamos fluidez en la plática. Ya por allá nos comentan que vamos a hacer un pequeño corte y regresamos a hablar de los mayas y de los aztecas y de lo que salga con este tema del modelo educativo. Adelante. Para escuchar de cerca y atender las necesidades de los ciudadanos, Carlos Joaquín Guevara platícale al gobernador a Cantunilquín, municipio de Lázaro Cárdenas. La audiencia pública se llevará a cabo el jueves 11 de julio a las 10 de la mañana en el domo de la Unidad Deportiva Terencio Taquetzal. Pulso Sur, el canal de la capital. En un suspiro regresamos. René, platicabas hace un rato de cómo a nivel del globo y de la historia, cómo han cambiado los modelos educativos, pero centrémonos en México a lo mejor. No sé, tú decías desde los mayas, desde los aztecas. Yo no sé tanto del tema, pero sí sabría que en los últimos 100 años han habido 3 o 4 modelos. Sí. Bueno, La escuela rural mexicana, el periodo socialista, el plan de 11 años, luego viene la reforma con enfoque de competencias y bueno, por dar algunos elementos nada más. No, pero son los referentes realmente. Entonces empezamos con la época de la reforma, con Juárez y toda esta serie de grandes asesores que tenía. Brincas realmente a la escuela después del Porfiriato y a la escuela de la Revolución. Y empieza a surgir por ahí un personaje muy interesante que es José Vasconcelos. Claro. ¿Sí? Empieza con que él fue quien fundó la CEP. La CEP, él funda la CEP y también arranca en la UNAM, ¿no? Claro. Con un discurso precioso, ojalá y la audiencia tenga oportunidad, el discurso que hace José Vasconcelos cuando llega a la UNAM y cuando llega también a ocupar la Secretaría de Educación Pública, vale la pena, es un discurso que da toda una lección de política y de dicción y de riqueza en una pequeña cartita muy, muy breve. Llega él y bueno, pues por ahí se viene toda la escuela mexicana. Ahí se vienen los desayunos escolares, las misiones y bla, bla, bla. Llegamos así hasta la época del socialismo, con Lázaro Cárdenas y la implantación. Y aquí tenemos las primeras escuelas en Quintana Roo, aquí en Cocoyol. prácticamente. Bueno, nos escucha gente que ni siquiera es del país de México, ¿no? Ajá. Debo referirles que estamos en la ciudad de Chetumal y que a unos 70 kilómetros hay una escuela rural, socialista, que está en un pueblo que se llama Cocoyol. Por dar un ejemplo nada más, mi suegro por allá trabajó, de hecho. Bueno, y aquí tenemos otra en el centro, la Belisario Domínguez. La Belisario de esa Domínguez. época. Y seguramente en el país hay bastantes
escuelas con estas características. Fue una etapa que marca bastante el modelo educativo mexicano con una tendencia socialista. Y esto viene a colación, empezando en el tiempo un poco, hasta la época de Jaime Torres Bodet, con la época de Adolfo López Mateos, que es el último que estaba registrado hace 40 y tantitos años, 48 a 52, en donde él hace el modelo educativo de 11 años y perdura por mucho tiempo, y es el que registra todo un proceso integral de la filosofía educativa mexicana. Hasta ahora, recientemente, el sexenio pasado, que se registra otro modelo educativo y que es el del sexenio anterior, ¿no? Basado y sustentado en competencias, claro, en una copia realmente de todo el mundo europeo, y que de alguna manera nos meten a un sentido de dominar ciertas competencias genéricas, básicas, disciplinares y pues profesionales. Fíjate que hay algo que me interesa resaltar, es el tema que yo lo he escuchado, lo he leído igual, donde se dice que México no fue capaz de implementar un modelo propio, por la razón que sea. No vamos a cuestionar el tema ahorita, pero si eso ocurrió fue porque quizás debieron establecerse pilares que estén contextualizadas a la idiosincrasia del mexicano para generar un modelo propio. Si eso se pretende hacer ahora, ojalá eso se clarifique, porque yo sí creo que México tiene potencial para eso. Creo que hay capacidad para hacer experimentación en ese tema educativo, pero que definamos un modelo que perdure transeccionalmente, ¿no? Y que no estemos reinventando la educación cada 6 años, que, para ser honestos, un modelo educativo es muy poco tiempo, 6 años, para implementarlo, aplicarlo, evaluarlo y ver qué le puedes modificar. Son tiempos de maduración bastante grandes, y que creo que no hemos sido capaces de poderlo implementar y evaluar para ver en qué puedes mejorar. Yo voy a variar tantito, Ruti. Estamos de acuerdo contigo, igual que puedes sí, variar. Porque así era, efectivamente, así ha sido, pero llega el momento en que tienes que hacer cosas diferentes. O sea, la sociedad en términos globales, términos nacionales, evoluciona cada vez más en los comportamientos, y cada vez los cambios se dan más rápidos. Sí. Y a tal grado que debemos de tener la habilidad del diseño de esos modelos que sean un poco más rápidos para que puedan dar las respuestas a esta sociedad. Se supone que estamos formando en una educación, o en las escuelas y en todo el sistema educativo nacional y los sistemas educativos de cualquier carácter, estamos formando para la vida. De acuerdo, ¿sí? Contigo. Y la vida va evolucionando constantemente. No se detiene. La vida no es la pasividad de una aula o de una escuela. Es más, la escuela tiene que trascender ya más allá de las bardas, y el modelo tiene que abarcar en ese proceso de desarrollo curricular los espacios alrededor de la escuela como ambientes de aprendizaje, como espacios libres de creación de conocimiento. Fíjate que yo, siendo estudiante de la maestría, en algún momento dado yo decía, ¿cómo es posible que, si varía la sociedad, no seamos capaces ni siquiera de pilotear experimentos? Porque para mí la escuela es un laboratorio, debe ser un laboratorio. Claro, claro. Que te prepara, te forma para que cuando salgas seas exitoso. Y siempre pensé que la escuela era muy monolítica, de política educativa un tanto encajonada en algo, y que no habíamos visto la necesidad de experimentar en el aula para que lo que resulte de la experimentación lo puedas difundir con las mejoras educativas que el caso te amerita, ¿no? Como tú bien dices, los tiempos cambian, la gente evoluciona al 1000 por hora, y creo que esa actividad del laboratorio más que nunca hay que hacerla. Ahorita vivimos en un país, es algo de todo mundo conocido, con mucha violencia, y en ese sentido meter más civismo, meter cuestiones de valores, y si nos esperamos cada sexenio para que esto se transforme en un tema curricular, se nos muere medio país. No, bueno, la conducta social es producto de la educación que les estamos dando. Entonces, no podemos hablar de una educación de calidad, de un eje X de calidad, de un proyecto de calidad, cuando realmente el reflejo del comportamiento, de la conducta social que tenemos en nuestras calles, en nuestros vecindarios, en nuestras colonias, pues no es de calidad, ¿sí? ¿Dónde vamos a ver primero el reflejo de una educación de calidad? No lo vas a ver con dieces,
no lo vas a ver con 9, con 8, porque a veces no son reflejo real del desarrollo académico de los estudiantes. De acuerdo contigo, porque ese numerito no puede reflejar lo que está en tu cabecita. No. O sea, es mucho más que eso. Es una medición. Así es. Es una medición. Fíjate que ahora que lo comentas, igual otra cosa que yo pensaba en aquellos años era, si hubiera que cambiar algo de la educación, pues es fundamental empezar por las normales, ¿no? Porque las normales forman agentes que van a educar. Y digo eso, que es una parte, porque también está la otra parte de universidades que no son de tipo pedagógico, pero muchos profesionistas da clase a nivel medio, por ejemplo, y a nivel superior. Pero si pudiéramos empezar por algo, ahí sería el nicho, el laboratorio. Claro, el otro gran problema es ese, ¿no? Nosotros formamos para todo. Oye, estamos platicando, pero creo que por allá me decían que íbamos a ir a un corte. Perdón, Carlitos, ¿nos vamos a corte? No, pues es que la plática está buena. Regresamos en un segundo, amigos. Gracias por escucharnos y vernos. Gracias a las gestiones del diputado federal Luis Alegre Salazar, Brasil se suma al combate del sargazo, la cual afecta a varios destinos del Caribe, entre ellos Quintana Roo, la costa este de Florida, Estados Unidos y Centroamérica. La inclusión de científicos brasileños a los grupos de trabajo ayudará a evaluar las fuentes del crecimiento de esta macroalga marina. Pulso Sur, el canal de la capital. René, creo que te corté un poco la inspiración. Voy a redimirme. Adelante con tu comentario para luego entrar al tema que es el fundamental de esta sección que estamos. Las habilidades, las destrezas. Las habilidades, destrezas y la actitud. ¿Sí? Claro. Y entonces, pero ahí nos quedamos. Y tampoco es la pura competencia. Yo veía los modelos y en dónde está la capacidad o el desarrollo de pensamiento. Es más que la cognición, porque nos hemos ido a la memorización y a la repetición. Y entonces en la parte del constructo, de lo que la gente puede construir, pensar, como que la hemos ido dejando de lado. Uno de los grandes problemas es que aprendemos y ya aprendemos a aprender. Y luego aprendemos a memorizar. ¿Sí? Pero, ¿qué tanto aprendemos a pensar y qué tanto aprendemos a relacionar? No ejercitamos la duda. O sea, las escuelas están en base a la respuesta. Los muchachos preguntan y quieren que el maestro responda. Y luego el maestro pregunta y quiere que el muchacho responda. Pero no hay los espacios de un constructo propio en esa respuesta para que no sea específicamente lo que hay en el texto en una teoría. ¿En qué parte construye el muchacho cuando el maestro no le da margen de una contestación más allá de lo que viene en el texto o de lo que él quiere que le contestes? Y es que voy a referir a algo que se dice, que nadie puede enseñar lo que no sabe, ¿no? Así es, así es. Y también hay una reflexión de algo que yo detectaba, y es una debilidad desde un modelo educativo hasta en el aula, la evaluación del aprendizaje. Claro. Hace una debilidad histórica.
Por eso el modelo integra. Antes de hacer un modelo, pues tiene sus etapas. Por lo menos tiene 6 etapas. Esto es evidente, ¿no? Tiene que tener una etapa de diagnóstico. O sea, ¿cómo anda la educación? ¿En dónde andamos mal? ¿Qué le falta? ¿Qué pasó? Después del diagnóstico tiene que tener una etapa de planeación. En base a estos problemas que vi, en base a estas fortalezas que detecté, en base a estas... Hago una planeación, vienen programas, responsables, recursos, cómo, etcétera. Y después viene una etapa de diseño, en función a tus necesidades. Yo no veo a veces una parte tangible en la educación, muy en especial en la parte pues local o focal, en donde se diga, bueno, este es el proyecto educativo de esta escuela, de esta universidad, de esta institución, y entonces pues no se va. Y finalmente el otro paso, pues ya tienes ya haces el diseño y viene una instrumentación. Preparas a los docentes, preparas el equipo en las escuelas, capacitas a tus docentes. Después de eso, lo echas a operar. No lo operas a la vez que lo estás haciendo, claro, porque nadie lo comprende. Es, ¿no?, como un pilotaje. Y entonces eso nos está generando todo eso. Y después de eso, pues tiene la otra parte que tú comentabas. Viene un proceso de evaluación que no es hasta los finales. Ni con los docentes es al final del curso, ni es cuando vas a aplicar el final del semestre. La evaluación debe ser permanente. Fíjate que recordando eso que dices, yo recuerdo, creo que fue en el 88 o 98, pero mi falta de memoria, que cuando se implementa como que el constructivismo, nunca logramos ver, al menos a nivel medio, la etapa de la evaluación. Y llega un sexenio nuevo y da un brochazo, un palomazo, un cierre de carpeta y vamos con el que sigue. A eso me refería cuando decía de que un modelo pues tiene que tener esas etapas que tú mencionaste y el tiempo de maduración. No son cosas que ocurran y que se puedan programar tan fácilmente. Pero bueno, en fin. Pero René, quiero llegar al tema, que ya se nos va a ir casi la media hora, de que empecemos a desgranar la mazorca, como se dice, en el tema de la nueva escuela mexicana. Yo decía en el programa pasado que es un tema bastante complejo, bastante abstracto, y por las experiencias ya vividas de años pasados, que sí se veía como algo que hay que hacerlo con mucho tiento, ¿no? Pues ahí me dicen que tenemos que ir a corte, ya me está yo emocionando con la respuesta que me vamos a dar. Vámonos con Carlitos y regresamos en 30 segundos según él. Y agarramos vuelo. Y agarramos vuelo. Como parte de la estrategia de para combatir el arribo del sargazo a las costas de Quintana Roo, brigadas de voluntarios limpiaron playas de Xcalac. En esta ocasión participaron personal de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, atletas del Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento y la Coordinación Estatal de Protección Civil. Pulso Sur, el canal de la capital. Vámonos con el último segmento del programa, René. Y sí quisiera plantear la pregunta que la quería hacer hace mucho, pero nos ganó la plática, porque estaba muy amena. Al menos para nosotros, no sé para los que nos escuchen y nos ven, esperemos que igual. Esperemos que les guste, ¿verdad? El tema de empezar a desgranar la mazorca en el sentido de qué es la nueva escuela mexicana. Quiero decir que esas incógnitas son las preguntas que nos debiéramos hacer ante la expectativa de una nueva escuela mexicana que nos están declarando por parcialidades, y que lo importante acá es, después de lo que dijimos hace un rato, que mientras mejor entendamos esta situación, puede ser que mejor respuesta o actitud tuviéramos hacia ello. ¿Cómo lo conceptualizas? Así muy genéricamente, para luego hacer otra pregunta muy ágil que sería: de lo que está declarado en el gobierno federal de México, ¿qué podríamos esperar que viene después? Está fuerte, ¿verdad? No, bueno, la verdad está muy interesante, ¿no? O sea, yo creo que la educación es un reto muy emocionante. Ni siquiera podría decir, pues es complejo porque tienes que construir, tienes que estar generando, tienes que estar creando. Tienes que
una nueva escuela mexicana habrá que ver qué tan nueva es, pero no puede ser y despegarse de todo un proceso cultural que ya tiene México. De acuerdo Entonces, contigo. en ese sentido no puede ser tan complejo, tiene que valorar mucho. Una educación, yo he tenido muchas discusiones a veces cuando presentamos algún modelo educativo, con gente que está en la mesa, gente de investigación educativa y de otros, porque creen que el hacer un modelo es un trabajo de investigación científica. Y no es, y luego dicen, pues es que no se respaldan en un solo teórico, se Es respaldan que no en puede varios. ser. Pues no Es puede. imposible. Fíjate, yo le debatí a Berta en un programa pasado, Berta Estrella, que los modelos, sean cual fueren, necesariamente tienen que recurrir a autores históricos. Y que a veces en las clases del área que sea, matemáticas, física, química, biología, lenguaje y comunicación, historia, informática, necesariamente tienes que ser a veces conductista, porque de repente hay que memorizar algún dato. O puede ser muy constructivista cuando, ok, de tu aprendizaje previo, este detalle, ¿cómo lo abordas? Entonces hay una mezcla, se entrelazan según yo. Una cuestión que trae la escuela mexicana, bueno, todo modelo tiene que tener por lo menos 4 cosas, si no, no es modelo. Tiene que tener una parte de su razón de ser, o sea, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el ontos? ¿Cuál es la parte ontológica? O sea, ¿para qué se hace ese modelo? ¿Para quién se hace? ¿Sí? Esa es la parte de arranque y luego tiene que tener los fines. ¿Para qué? Y eso que acabas de decir, lo ves al menos esbozado en esta pues declaratoria de esta entrada de esta nueva escuela mexicana. Sí, yo lo veo muy claro, o sea, lo veo muy claro y lo están tomando. Y sí hay cosas nuevas, pero hay otras no tan nuevas. Tú ves por lo menos, escuchas por lo menos que hay 6 principios, que ya te da un sentido ontológico. Hay principios de inclusividad, hay principios de equidad, hay principios de calidad, hay principios de integridad, hay principios de interculturalidad y hay principios sociales. Entonces ya te está dando las bases de cuál es el tipo de origen, de dónde van a arrancar para ir viendo el tipo de ciudadano que se quiere. Finalmente la educación es para formar ciudadanos preparados para que enfrenten los problemas de la vida diaria, pero también para que solucionen problemas y que abonen a la sociedad y a un proceso de desarrollo general. Claro. Pero finalmente lo íntegro es formar de manera íntegra al ser humano. Bien, yo no sé si lo advertí al inicio, quizás se me fue, pero este programa no implicaba que este tema lo agotáramos hoy. Es muy difícil e imposible prácticamente. Entonces, vamos a ir a un último corte, René, y regresamos prácticamente para un último apunte y pues la despedida del programa. Adelante. Con mucho gusto. Para ampliar la cobertura de atención del programa Médico en tu casa, la Secretaría de Salud puso a disposición de la población los números telefónicos 99 93 31 95 44 y 99 93 31 96 44 en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde para estar más cerca de la gente. Pulso Sur, el canal de la capital. Seguimos acá con el doctor René Ramos Castillo y pues ya lo habrán escuchado, hablamos de varias cosas. René, pues un último apunte, ¿no? Platicamos de varios conceptos, varios elementos en tema educativo y sin cerrar el tema, porque no se puede cerrar hoy, simplemente para dar un paréntesis para que luego en otro programa abundemos un poco más. De acuerdo a lo declarado hasta ahorita, el corte de hoy, en la Escuela Nueva Mexicana, tú dices que los ves más o menos claro cómo está el panorama de lo que se quiere. ¿Cuál crees tú que serían los retos de este modelo que se quiere implementar? Bueno, habrá que diseñarlo, pero creo que no es un toque mágico decir aquí está y ya. El proceso de diagnóstico está. El proceso de planeación lo tienen muy claro. Entonces, han iniciado con los principios, pero evidentemente van a ir construyéndolo. Ellos tienen, creo que, unas metas para el 2020. Y finalmente la idea es que todos los sistemas educativos empiecen a abandonar y a construir desde todos los niveles educativos. Nosotros tenemos en un proceso formativo desde el preescolar
hasta doctorado con sus posgrados. Y entonces cada uno debe de tomar sus toques específicos y los niveles que tiene que ir formando. Y tienen que ir viendo el tipo de nivel, el tipo de perfiles y sobre eso ir diseñando contenidos, estrategias, cuestiones didácticas, que lo están dejando un tanto abierto porque ahorita pues es la parte que está construyendo, que todavía está en diseño, que tú muy atinadamente lo estabas comentando. En ese sentido, bueno, pues yo creo que es sano recordar cómo era lo que se planteaba y que no cuajó del sexenio pasado para entender lo que se quiere ahora. Pues es de muchos conocido porque este es tema de noticias nacionales, que la parte punitiva del enfoque pasado, eso ya no existe en el actual. Amén de los retos que pretenda lograr este sexenio, ¿tú crees que le apueste a los valores, al civismo, a cómo está el país en este momento? Sí, de hecho, el al modelo, humanismo, por ejemplo. Sí, el modelo que están diseñando, ya empiezan ellos a decir que se sustenta en 4 modelos educativos. ¿Sí? No sé si recuerda el nombre, pero un modelo es el dialógico, ¿sí? O sea, prácticamente es la plática, el diálogo. ¿sí? Y generalmente cae también en dialéctico a veces, como ahorita lo estábamos haciendo, ¿no? Claro. Pero prácticamente fomenta el diálogo, las relaciones. Otro modelo es precisamente el desarrollo humano y otra parte es la parte sociocultural, ¿no? Híjole, René, Pues, no, por allá nos están cortando ya, No, dicen pues, que el tiempo se terminó. un saludo a todos. Perdón tu si auditorio cortamos y- muy abruptamente, pero lo hacemos así para abrir boca. En realidad el tema lo vamos a seguir platicando. Allá habrán otros momentos en que vamos a abundar ya de detalles más específicos. Y pues te invito al siguiente programa, René, si tu agenda te lo permite, pues para seguir con ese diálogo y quizás ya ir como aterrizando un poquito más algunas cosas, ¿no? Ahorita hablamos como que de la historia, de los conceptos de modelo, un poco de cómo vemos que se aplicó el modelo anterior que no cuajó y qué pensamos que va a ocurrir para esta nueva escuela mexicana. Interesante el tema, amigos, que nos escuchen y nos ven. Pues nos despedimos, René, esperando que nos acompañes en otro momento y pues ya vamos a ir anunciándoles quizás con alguna anticipación de los temas, como la agenda de temas, como para que la gente esté pendiente de nosotros. Te agradezco, René, que hayas venido. Al contrario, Ruti, Y estamos en contacto y acá nos vemos en la siguiente sesión. Y a la orden de todo tu auditorio, en cualquier parte nos estamos viendo. Gracias, René. Hasta Gracias a luego, ti, que Ruti. estén bien. Gracias. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.